Mi jornada laboral transcurría en la recepción de una funeraria, un trabajo que había conseguido recientemente, y para ser sincera, no era el trabajo de mis sueños. Sin embargo, estaba decidida a encontrar un empleo que pudiera financiar mi educación universitaria, lo que me llevó a aceptar el puesto. Mis responsabilidades incluían interactuar con personas que venían en busca de información sobre los precios de los ataúdes, así como supervisar la ocupación de las salas durante los funerales, asegurando que no excedieran la capacidad permitida. Además, estaba a cargo del servicio al cliente en general. Un día, mientras nos preparábamos para comenzar un funeral con poca gente en la sala de velatorio, un caballero elegantemente vestido, aunque visiblemente confundido, entró al lugar. Sentí la obligación de preguntar si necesitaba ayuda, y cortésmente, preguntó sobre el lugar en el que se encontraba. Respondí de inmediato que estábamos en la funeraria Santa Muerte y que estaba a punto de asistir al funeral programado para comenzar. Sin embargo, expresó dudas sobre cómo había llegado allí, sugiriendo una posible confusión, antes de salir abruptamente. Continué con mis tareas, atendiendo llamadas telefónicas y ayudando a quienes llegaban. Unas horas después, al anochecer, me levanté para tomar un café. Al mirar por la ventana que daba a la sala contigua a la sala de velatorio, vi al mismo caballero elegantemente vestido sentado solo. Esta sala debería estar cerrada con llave, ya que no se había programado ningún servicio fúnebre para ese día. La situación me desconcertó, ya que las salas normalmente se mantenían cerradas cuando no estaban en uso. Dejé la recepción para verificar la situación y tratar de abrir la puerta de la sala, pero estaba cerrada con llave. Golpeé la puerta con la esperanza de que el caballero pudiera escuchar y abrir la puerta para que yo pudiera explicarle que no debería estar allí. Sin embargo, él permaneció mirando fijamente hacia adelante, en la dirección donde se colocaban los ataúdes. Decidí buscar inmediatamente al guardia de seguridad para informarle lo que estaba sucediendo y pedirle que nos ayudara a sacar al caballero de la sala. El guardia me informó que nadie debería estar adentro, ya que la sala había sido limpiada el día anterior. Explicó que solo él y la propietaria tenían las llaves, pero que la propietaria tampoco estaba presente ese día. La perplejidad de la situación aumentó aún más. Cuando regresamos a la sala, el caballero ya no estaba allí. El guardia desbloqueó la puerta y ambos lo buscamos, pero había desaparecido. El guardia me preguntó si estaba absolutamente segura de haber visto a alguien en la sala, y yo aseguré que sí, recordando que el mismo caballero había conversado conmigo en la recepción antes. El guardia simplemente cerró la puerta nuevamente y regresó a su puesto de trabajo. Volví a la recepción, desconcertada por la serie de eventos. Con el final de la jornada laboral acercándose, decidí hacer una última verificación en la sala de velatorio donde se estaba llevando a cabo el funeral antes de irme. Cuando entré en la sala, me encontré con una foto del mismo caballero junto al ataúd. Quedé sorprendida e incrédula. Un colega me encontró en la entrada, al notar mi estado emocional, me preguntó si estaba bien. Explicaba entre lágrimas lo que había ocurrido, consciente de que mi narrativa podría parecer inverosímil. Sorprendentemente, en lugar de dudar de mi historia, mi colega expresó comprensión. Había trabajado en la funeraria durante mucho tiempo y compartió experiencias similares de eventos inexplicables que había presenciado. Me aseguró que no estaba sola y que había otras personas que habían pasado por situaciones similares. A partir de ese día, mi entorno laboral en la funeraria nunca volvió a ser el mismo. Eventos extraños continuaron ocurriendo esporádicamente, como vislumbres de sombras cuando la funeraria estaba vacía. Con el tiempo, me acostumbré a estos acontecimientos hasta que finalmente encontré una oportunidad de empleo mejor, lo que me permitió renunciar. Espero que hayan disfrutado de mi narrativa, y sobre todo, recuerden que no están solos si alguna vez se han enfrentado a situaciones sobrenaturales o inexplicables. Hay muchas personas que han compartido experiencias similares. Años atrás, mi madre falleció, y tuve que asistir a su funeral con mi esposo, mientras mis hijos estaban presentes. Había pasado mucho tiempo desde que habíamos tenido contacto, ya que nuestra relación no era cercana.
Mi madre tenía un temperamento muy fuerte y siempre fue muy dura con mi hermano y conmigo. Aunque nunca nos lastimó físicamente, era extremadamente estricta y ofensiva con sus palabras cuando algo no le gustaba o cuando no hacíamos lo que ella decía. No puedo recordar una sola ocasión en la que ella hubiera mostrado ni un poco de afecto. Sin embargo, esto no fue la razón principal por la que decidí distanciarme de ella. La razón principal fue que, recientemente, ella comenzó a relacionarse con personas muy extrañas, específicamente personas involucradas en rituales extraños. Esto hizo que nuestra convivencia fuera aún más tensa. Mi madre se volvió cada vez más fría y distante, y cosas extrañas comenzaron a suceder en la casa en la que vivíamos con ella. Desde escuchar ruidos extraños en medio de la noche hasta ver sombras moviéndose por la casa con nuestros propios ojos. Decidí mudarme con mi esposo, y mi hermana también se alejó con el tiempo. Desde entonces, como mencioné, no volví a tener contacto con mi madre. No quería que mis hijos estuvieran expuestos a esa energía negativa que mi madre había introducido en su propia casa. Aquí es donde comienza mi historia. Cuando mi madre falleció, mi hermana me llamó para darme la noticia y dijo que su cuerpo ya estaba en la funeraria y que debíamos ir para completar todos los papeles necesarios para verla. Llegamos al lugar en un día de febrero, y recuerdo que hacía mucho frío, con nieve y oscuridad. El ambiente en sí ya era deprimente y sombrío. La primera cosa que nos dijeron fue que mi madre había estado muerta durante 2 días cuando la encontraron. Una amiga suya la visitó y se dio cuenta de que mi madre estaba muerta en el sofá de la sala. Según los forenses, la causa de su muerte fue un infarto. Comencé a completar todos los formularios para poder verla, mientras mi hermana regresó a casa debido a que tenía un bebé recién nacido y no podía dejarlo por mucho tiempo. Me quedé en la funeraria, preparando todo. Recuerdo estar completamente sola en la recepción, llenando los formularios cuando escuché claramente la voz de mi madre llamándome por mi nombre. Quedé paralizada en silencio para ver si ocurría algo de nuevo o si había sido solo mi imaginación. Pero volví a escuchar la voz de mi madre, diciendo: «Sofía, estoy aquí». Me levanté de la silla y caminé por un largo pasillo desde donde provenía la voz. El pasillo era largo y estrecho, con varias habitaciones a ambos lados. Algunas puertas estaban abiertas y solo podía ver habitaciones llenas de ataúdes de todo tipo. Luego, volví a escuchar su voz llamándome desde el fondo del pasillo. Estaba muy asustada, aunque no sé por qué. Seguí la voz, quizás porque quería confirmar si mi madre realmente estaba muerta o si realmente era ella quien me estaba hablando. Continué caminando hasta llegar a una habitación que claramente indicaba que solo el personal podía ingresar. Era la última habitación al final del pasillo y estaba completamente a oscuras, por lo que no podía ver nada a través de la pequeña ventana de la puerta. Mi intuición me llevó a abrir la puerta y encender la linterna de mi teléfono celular. Y allí estaba, mi madre acostada en una camilla, desnuda y con los ojos abiertos. Me sorprendí mucho al verla. Nunca había visto un cadáver antes, y mucho menos imaginé ver a mi madre de esa manera. Para ser sincera, también sentí un poco de miedo en ese momento. Sostenía mi celular con la linterna para buscar de dónde provenía la luz, y en el momento en que me di la vuelta, escuché el crujido de la camilla en la que yacía mi madre. Rápidamente, volví a apuntar la linterna hacia ella, y allí estaba, sentada y mirándome sin expresión en el rostro. Di unos pasos hacia atrás lentamente para salir de la habitación. Tan pronto como salí, comencé a correr, casi llorando de miedo. Regresé a la recepción, donde tropecé con la mujer que estaba atendiendo. Ella me preguntó si estaba bien, pero yo seguía llorando y no podía decir una palabra. Ella me ayudó a sentarme y trató de calmarme. No le conté nada sobre lo que había escuchado o visto, porque sabía que sonaría como una locura y que no me creería. Además, sabía que podría tener problemas por haber entrado en esa habitación donde estaba claramente prohibido el acceso. Solo le dije que me sentía mal por la muerte de mi madre, que ya había terminado de completar todo para el funeral y que estaba a punto de irme. Llegué a casa en estado de shock.
No le conté nada a mi esposo, y mucho menos a mis hijos. No quería asustarlos, y también sabía que sería difícil creer en eso. Esa noche no pude dormir. La imagen de mi madre muerta mirándome y llamándome en esa habitación oscura seguía en mi mente. Al día siguiente, llegamos temprano a la funeraria, ya que el cuerpo de mi madre estaba listo en el ataúd para el velatorio. La sala estaba vacía, ya que los amigos y familiares aún no habían llegado, ya que oficialmente el velatorio comenzaría a las 9 de la mañana, y eran solo las 7 de la mañana. Fui con mi esposo a pagar por los servicios funerarios y dejé a mis hijos sentados en la sala con el cuerpo de su abuela. En cierto momento, mi hijo mayor salió a atender una llamada, y lo regañé por dejar sola a su hermana. Mi hija Daniela, que tenía solo 6 años, estaba en la sala con el cuerpo de su abuela. Cuando entré en la sala, encontré a Daniela apoyada en el ataúd, hablando sola y riendo. Me acerqué y le pregunté qué estaba haciendo. Ella respondió algo que me dejó helada: la abuela no quiere que me vaya. Estamos conversando. La tomé del brazo y la alejé, diciendo que dejara de decir mentiras y que la voz de su abuela estaba muerta. Mi hija salió corriendo llorando hacia mi esposo, quien la tomó en brazos y le preguntó qué estaba pasando. Ella le dijo lo mismo que yo, que no la dejaba quedarse con su abuela y que quería seguir hablando con ella. Mi esposo me miró y solo calmó a nuestra hija para que dejara de llorar, llevándola a comprar dulces en una tienda cercana. Mientras tanto, mi hijo aún estaba afuera hablando por teléfono. Regresé a la sala y comencé a rezar, pidiendo que mi madre encontrara la luz y pudiera descansar en paz, para que no se convirtiera en un espíritu inquieto, como yo temía. Mientras rezaba, las velas alrededor del ataúd se apagaron repentinamente, lo cual me pareció muy extraño, ya que no había corriente de aire en la sala. Luego, la luz se apagó por completo, dejándome en total oscuridad. La sala no tenía ventanas para que entrara luz natural. Había dejado mi celular cargando en el vestíbulo y comencé a sentir escalofríos recorriendo mi cuerpo. Corrí para salir de la sala, pero la puerta estaba cerrada con llave, y no podía salir. Golpeé la puerta muchas veces, pero nadie me escuchaba. Había muy pocas personas allí en ese momento, solo algunos empleados y mi hijo aún estaba afuera hablando por teléfono. Estaba desesperada, gritando por ayuda, cuando sentí algo tocar mi hombro. Casi desmayé, pero logré girar la cabeza, llena de miedo. La sensación de miedo se apoderaba de cada centímetro de mi cuerpo. Era ella, el cuerpo de mi madre, hablándome y diciéndome que vendría por mi hija, porque ya no me pertenecía, ya que se la había entregado. Desmayé completamente en el suelo y perdí el conocimiento. Finalmente, supe de mí cuando desperté en el hospital. Abrí los ojos, y allí estaban mi esposo y mi hermana. Me informaron que me habían encontrado desmayada en la sala y me llevaron de urgencia al hospital. Lo primero que pregunté, desesperada, fue dónde estaba mi hija. Me dijeron que la habían dejado en la funeraria con mi hijo y el esposo de mi hermana. Me quité todo lo que me habían puesto y salí corriendo de la habitación del hospital. Mi esposo me gritaba que esperara, que me estaban poniendo suero y que mis hijos estaban bien. Pero yo sabía que no estaban seguros en esa funeraria con el cuerpo de mi madre. Subí al automóvil con mi esposo, y mi hermana también pudo subir a tiempo. Aceleré hacia la funeraria, gritando el nombre de mi hija, Daniela. Cuando llegamos, mi hijo nos informó que Daniela estaba en el baño. Me apresuré a entrar en la sala, donde estaba el cuerpo de mi madre, preguntando por mi hija, increpando a mi hijo por no cuidar de ella. Mi hijo me dijo que ella estaba en el baño, y yo salí corriendo para buscarla, ya que no quería dejarla sola allí. Cuando entré en el baño, encontré a mi hija Daniela llorando en un rincón. Estaba hablando sola y me dijo que no podía irse porque su abuela se enojaría. Le pregunté dónde estaba su abuela, y ella respondió, detrás de ti. Rápidamente encendí la linterna de mi celular y me volví, y allí estaba mi madre, parada, sonriendo hacia mí. Corrí hacia mi hija, la tomé en brazos y la alejé de esa presencia.
Daniela estaba llorando sin parar, y yo estaba gritando pidiendo ayuda, pero ya no podía ver nada porque había dejado caer mi celular. Mi hija seguía llorando, y yo seguía gritando, cuando finalmente un empleado llegó y encendió la luz. Mi esposo llegó con mi hijo y mi hermana, y yo estaba tan asustada que no podía hablar. Mi hija y yo llorábamos incontrolablemente. Salí corriendo de allí con mi hija en brazos, sin decir una palabra. Abandonamos la funeraria y regresamos a casa. Mi esposo y mi hermana se quedaron en la funeraria. Cuando llegué a casa, intenté calmar a mi hija, quien aún estaba en estado de shock. Recibí una llamada de mi hermana, quien me informó que el cuerpo de mi madre había vuelto a aparecer en el ataúd, pero ahora estaba completamente carbonizado, siendo imposible identificarla. El funeral se canceló para una investigación. Mi esposo y yo llevamos a mi hija a terapia, y poco a poco comenzó a hablar nuevamente y a recuperar su vida. También comencé a recibir terapia y a asistir regularmente a la iglesia, buscando protección para mi familia y alejando cualquier mal que mi madre pudiera haber traído a nuestras vidas. Aunque el miedo de lo que sucedió en esa funeraria todavía persiste en mí, estoy decidida a proteger a mi familia. Jamás volveremos allí, y todas las noches, antes de dormir, rezo para que mi madre finalmente encuentre la paz y que ningún mal se acerque a nosotros nuevamente. Soy coordinador de operaciones en un cementerio, o puedes llamarme gerente de cementerio. Parte de mi trabajo implica sentarme con los visitantes y familiares de los difuntos para organizar funerales, facilitar la venta de sepulturas y otras responsabilidades. En un día en particular, un hombre llamado Manuel, que aparentaba tener alrededor de 30 años y era profundamente espiritual, vino a mí para comprar un sepulcro para su padre, quien estaba lidiando con una enfermedad debilitante bajo cuidados paliativos. Manuel, oriundo de una zona rural, tenía un acento característico que denotaba su origen. Al observar sus ojos, noté un compromiso y devoción profundos. Compartió conmigo fotos de su padre, un hombre cuya apariencia reflejaba dulzura y juventud, características que lo hacían demasiado joven para ser separado de su familia. Desafortunadamente, en la misma semana, el padre de Manuel falleció, y él se encargó de organizar el servicio funerario en el cementerio. El día del funeral estuvo marcado por una tormenta, un evento que muchos consideran como un signo de buena suerte. Durante el cortejo fúnebre, hubo una breve pausa frente al edificio de la administración. En ese momento, salí bajo la marquesina del frente del edificio, desde donde pude vislumbrar a Manuel en el vehículo detrás del coche fúnebre. Intercambiamos saludos, reconociendo la dificultad del momento debido a las condiciones climáticas adversas. Después de ese breve momento, regresé al interior del edificio y esperé a que el cortejo se dirigiera al lugar de sepultura. Luego, conduje una de las camionetas del cementerio hasta el lugar final, donde permanecí con un paraguas, supervisando el procedimiento. Esta era una parte fundamental de mi trabajo, garantizar que los servicios funerarios se llevaran a cabo sin contratiempos. Después de la conclusión del funeral, dediqué algún tiempo a recorrer las áreas del cementerio en una camioneta, una práctica que hacía varias veces al día. Había tareas administrativas pendientes, además, necesitaba cerrar el cementerio esa noche. Al regresar a mi oficina, me concentré en las tareas pendientes. Como era habitual, el cementerio cerraba sus puertas a las 5:30. Con la llegada de la oscuridad cada vez más temprano debido a la temporada, esta rutina era más constante. Sin embargo, ese día, la combinación de la tormenta y la densidad de las nubes hizo que pareciera que la noche había llegado aún más temprano. Conduciendo de regreso a mi oficina, noté algo extraño. Pensé haber visto a alguien moverse rápidamente por uno de los pasillos entre las tumbas, antes de desaparecer detrás de uno de los edificios de apoyo. La primera reacción fue tocar la bocina del vehículo, un intento de comunicar a alguien que el cementerio estaba a punto de cerrar. Curiosamente, no obtuve respuesta, lo que generó una sensación de inquietud. Dejé el vehículo, tomé mi paraguas y corrí en la dirección de la figura que había desaparecido de mi vista. Rodeé el edificio de apoyo y examiné la vista a lo largo de una larga fila de tumbas.
Sin embargo, ninguna presencia humana era visible. Busqué en la zona bajo la lluvia durante unos 20 minutos, pero finalmente me vi obligado a renunciar a la búsqueda infructuosa. De vuelta en la oficina, reanudé mis tareas, alternando entre revisar las imágenes de las cámaras de seguridad y continuar con el trabajo administrativo. La tormenta y la oscuridad dificultaban el análisis de las grabaciones, pero, aún así, no se registró ninguna actividad sospechosa. Centrado en mis tareas, escuché repentinamente un fuerte golpe proveniente de la puerta principal de la sala de visitas. En un instante, salté de la silla y grité. Salí rápidamente en busca de quién podría haber causado el ruido, temiendo que alguien pudiera haber quedado atrapado después del horario de cierre. Entré en el vestíbulo, pero no había nadie a la vista. Miré a mi alrededor, repitiendo mi llamado en busca de alguna respuesta. La sensación de estar solo en ese ambiente solo aumentaba mi ansiedad. Mientras miraba por las ventanas de la sala de visitas, un movimiento inesperado llamó mi atención. Al otro lado del vidrio, me encontré con un individuo que me miraba con una expresión vacía en los ojos. La sorpresa me hizo retroceder bruscamente y soltar otro grito de asombro. Sin embargo, el hombre permaneció inmóvil, sin reacción alguna. Me acerqué a él, aún perplejo por la situación, cuando finalmente reconocí el rostro del hombre mayor. Era extrañamente similar a las fotos del padre de Manuel, que él me había compartido anteriormente. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal y, con el corazón acelerado, salí corriendo en dirección a la puerta principal del edificio, en un intento de alcanzar al hombre. Sin embargo, cuando llegué allí, él había desaparecido por completo, sin dejar rastro alguno. Perdido bajo la lluvia y en la oscuridad, escudriñé frenéticamente la zona, cada vez más empapado por la tormenta. Finalmente, regresé al edificio, donde cerré todas las puertas, recogí mis pertenencias y cerré todo con cuidado. Al partir, cerré la puerta del cementerio, dejando atrás aquel enigmático episodio. Cuando mi esposa, en casa, me preguntó por mi silencio, atribuí mi melancolía al peso de un largo día de trabajo. Hasta el día de hoy, sigo reflexionando sobre esa experiencia, preguntándome si fue el resultado de un agotamiento extremo o si algo verdaderamente perturbador ocurrió. Mi abuelo falleció hace algunos años y siempre tuvimos una relación muy cercana. En julio pasado, en el día de su cumpleaños, decidí visitarlo en el cementerio. El lugar que él y mi abuela eligieron como su descanso eterno estaba a aproximadamente 1 hora en coche desde mi apartamento. Aunque mi familia vivía más cerca del cementerio, optaron por ir al sepulcro en grupo, mientras que yo fui solo. Fue un día sombrío y lluvioso, y visitar un cementerio en esas condiciones es una experiencia que llena el corazón de tristeza. Al llegar al cementerio, me encontré con un guardia en la entrada. Mantuve una breve conversación con él antes de que me permitiera entrar. Era un cementerio grande, y aunque lo había visitado algunas veces antes, nunca había sido el conductor en esa jornada. Esto dificultó un poco la ubicación del sepulcro, especialmente porque ese día no vi a muchas otras personas por allí, tal vez debido al clima desagradable. Finalmente, localicé la lápida de mi abuelo. Estacioné mi coche en la hierba cercana y coloqué algunas flores cariñosamente en el lugar. Me quedé allí por un tiempo, con los ojos cerrados, inmerso en una oración sincera. Cuando terminé mi oración y abrí los ojos, para mi sorpresa, me encontré con un hombre mayor. Estaba parado a unas 5 filas de tumbas más abajo, mirando fijamente en mi dirección. Y, para mi sorpresa aún mayor, reconocí a ese hombre como mi abuelo. Era una situación inexplicable. ¿Sería posible? ¿O mi mente y mis ojos me estaban gastando una broma? Con el pulso acelerado, sentí escalofríos recorriendo mi cuerpo y una sensación genuina de miedo se apoderó de mí. Rápidamente, regresé a mi coche, susurrando emocionado, «Te quiero, abuelo», antes de partir. En ese momento, algo no estaba bien, sentí un dolor de cabeza pulsante. Mientras conducía de regreso a casa, en una carretera que normalmente estaba llena de otros vehículos y animales salvajes,
me extrañó ser el único coche en esa vía. La carretera estaba rodeada de un denso bosque, que normalmente estaría habitado por animales cruzando la carretera. A medida que avanzaba, vi a alguien cerca del borde de la carretera, lo cual me pareció extremadamente extraño, ya que no había aceras ni senderos para peatones en esa área. Reducí la velocidad, casi instintivamente, y al acercarme, para mi asombro, parecía ser nuevamente mi abuelo. La escena me dejó completamente perplejo. Me di cuenta demasiado tarde, y en medio de mi confusión, mi corazón comenzó a latir de manera incontrolable, haciendo que el coche derrapara de manera incontrolable. Traté desesperadamente de recuperar el control del volante y detener el vehículo. Afortunadamente, el coche no chocó contra un árbol, pero simplemente derrapó hasta detenerse en medio de la carretera. Con la mirada fija en la dirección donde había visto esa figura, ahora solo podía ver un jabalí al borde de la carretera, mirando mi coche con curiosidad. Mi corazón seguía latiendo a un ritmo acelerado y el miedo volvió a apoderarse de mí. Sabía que algo no estaba bien, pero necesitaba seguir adelante. Después de asegurarme de que no venía ningún coche en dirección contraria, reanudé mi camino, aún atormentado por lo que había experimentado. El resto del día transcurrió de manera extraña. A pesar de no estar enfermo, sentí una sensación incómoda e inexplicable en la cabeza. Esa noche, me fui a la cama más temprano de lo habitual después de ver un episodio de mi programa favorito. Sin embargo, me desperté repentinamente alrededor de las 2 de la madrugada con mi teléfono sonando. El número que aparecía en la pantalla era desconocido, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Recibir una llamada a esa hora de la madrugada solo podía ser un presagio de malas noticias. A regañadientes, contesté la llamada y sostuve el teléfono junto a mi oído, pero todo lo que pude escuchar fue un ruido extraño del otro lado de la línea. Insistí con un tímido hola una vez más, pero estaba demasiado conmocionado emocionalmente para articular claramente las palabras. De repente, el ruido cesó y, por un breve momento, juré que escuché la voz de mi abuelo. Intenté decir hola nuevamente, pero estaba tan emocionalmente agitado que mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Una sensación de escalofríos recorrió mi cuerpo mientras seguía escuchando el silencio del otro lado de la línea. Finalmente, la llamada se cortó abruptamente. Al día siguiente, contacté a mi proveedor de telefonía móvil con la esperanza de rastrear el número misterioso, pero afirmaron no tener datos suficientes para llevar a cabo la investigación. No sé si esto era cierto o simplemente una excusa, pero independientemente de eso, los eventos de ese día y noche permanecieron como las experiencias más aterradoras que jamás haya vivido. ¿Sería posible que mi abuelo, que ya había partido, estuviera tratando de ponerse en contacto conmigo? Todavía me pregunto sobre la veracidad de esto, ya que, aunque parezca increíble, los sentimientos de miedo y desconcierto persisten, haciendo que esta experiencia sea difícil de comprender y procesar.